En este librito está 50% de la historia de nuestra Amazonía, la Amazonía peruana, todos los encuentros bélicos que hemos tenido con el vecino país de Colombia, en la que perdimos por regalos de nuestro presidente Leguía el año 33, el año 22, ¿no? Un congreso en silencio, silencioso, a medianoche, como dicen actualmente, devolvió, según él, nuestros territorios, 1.720 kilómetros cuadrados, todo el Caquetá, donde había los grandes sembríos de caucho del señor Arana y otros empresarios en el tiempo del boom del caucho que había, ¿no? Que se vendía a Inglaterra, esas cosas. Bueno, todo eso perdimos por intervención, vamos a poner, medio oculta, de Estados Unidos, que era interesado en seguir cavando el canal de Panamá, que se encontraba en ese entonces en Panamá, que pertenecía a Colombia, que era un departamento de Colombia en ese entonces, pero que los colombianos no le querían dar a Estados Unidos, ¿no? Después de la muerte del que comenzó esta obra, que es un francés, ¿no? Un sabio francés murió y esa obra quedó plantada. Los franceses no quisieron ya poner su plata, ni tampoco los colombianos, porque habían perdido mucha plata y se hizo un nido de ratas, de peste bubónica ahí. Entonces vieron este negocio los americanos y fueron a hablar con el gobierno de Colombia y los negaron, porque eran anti-yanqui los colombianos en ese entonces. Entonces buscaron la forma, y la forma se presentó una forma casi voluntaria, porque los moradores, los que vivían en Panamá, en el departamento de Panamá, que pertenecía a Colombia en ese entonces, querían su libertad, querían ser libres, ¿no? Querían formar un país libre, porque la atención del gobierno era pobre, casi parecido a nuestro gobierno, que nos atiende muy poco acá, ¿no? Y que el progreso aquí es muy atrasado, como usted viene en otro sitio y ve que aquí no hay muchas industrias, no hay muchas cosas. Y es un país que tiene mucha riqueza, como el caso del petróleo, como el caso que le estaba contando sobre el caucho, ¿no? Bueno, hay muchos, tenemos ríos, tenemos tanta riqueza, ¿no? En la selva, ¿no? Como árboles o plantas que son medicinales, una serie de cosas que tenemos acá. Pero que un bosque casi como una farmacia, ¿no? Inmensa farmacia. Exactamente, es una farmacia. Pero que aquí en Quitos no hay un laboratorio gigantesco como hay en el Brasil, para hacer, analizar y hacer experimentos y buscar curas, ¿no? de ciertas enfermedades a través de esas plantas. Pero vienen otros países. Otros vienen y se llevan la semilla. Lo patentan, bueno, y hay que pagar. Exactamente. Bueno, ¿ya? Bueno. Pero acá veo la historia del soldado ejército peruano Alfredo Vargas Guerra. ¿Quién era Alfredo Vargas Guerra? Alfredo Vargas Guerra es un héroe loretano, un empresario, un hacendado, ¿no? Que tenía 22 años y teniendo haciendas, teniendo comunidades trapiches en el Ucayali, en un lago que se llamaba Shanaya Tipisca. Ahí hay un pueblo entre dos tribus chipivas, uno en Tambomayo y otro en el mismo Shanaya Tipisca. Ahí se formó un pueblo y ahí compró el papá de Vargas Guerra una hacienda a un señor que vivía ahí, y comenzaron a vivir, y ahí nació Vargas Guerra. Toda la familia Vargas Guerra nació en Shanaya Tipisca, a 2 horas aguas abajo de Contamana. Por eso decimos que es un héroe contamanino, efectivamente pertenece al distrito de Contamana. Entonces este hombre, alto, 1,90 m casi de estatura, barba, todo pequeño, su chapa era papá, porque tenía barba. ¿Cuál era su chapa? Papá. Papá. Así le decían, y en su cuaderno escribían papá en un descuido. Era un hombre fuerte desde pequeño. Bueno, es de complexión fuerte, como se dice. Claro. Y resulta que al enterarse de la guerra, el año 22, ¿no? El año 1322, entonces decide dejar su riqueza, su hacienda, dejar su familia para ir a pelear, a defender la patria peruana. Se enrola, se despide, ¿no? En su tierra,
y de sus padres, que el papá ya había muerto, sino la mamá y la familia, sus hermanos, que eran 9, y se viene a la ciudad de Iquitos y se enrola como militar, y 3 meses nomás le enseñan a manejar armas, ¿no? Claro. Y por el Napo, por la trocha de Pantoja, llevan una tropa, una cantidad de gente a ayudar a las tropas que habían en Huepí. Y ahí, el 25 de marzo, estando ahí, ¿no? Bueno, posiblemente no se conocían con Lores, ni con Pinchi, ni con nosotros, sino era una cantidad de 800 hombres más o menos ahí, peruanos, al mando de diferentes capitanes, mayores que habían ahí, ¿no? Jefes de alta graduación. Bueno, no se conocían todavía, pero el 25 los colombianos decidieron, bien armados, con 2 barcos de guerra que regaló Estados Unidos a Colombia, con estrategas chilenos que manejaban las tropas, que la estrategia de las tropas colombianas, que no sabían pelear muy bien, pero que ya tenían buenas armas, regalos de Estados Unidos. 12 aviones mercenarios alemanes, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, claro, pagados por Estados Unidos, que pelearon a favor de Colombia. Todo ello eran los reyes del Putumayo, que ya fueron entregados, fueron en papel el año 1922, pero el año 32 ya vinieron a Iquitos, frente a la prefectura de Iquitos, la prefectura de Iquitos, ¿no? Quisieron obligar al prefecto a firmar la entrega, pero el prefecto huyó, se escapó. Pero ¿quiénes llegaron frente a Iquitos? Todos esos 2 barcos de guerra, ya con plenipotenciarios, dice, tanto americanos, creo que había brasileños, algo así, que no conozco muy bien esa parte de la historia, disculpa, pero que querían que firmara tanto ese prefecto, el gobernador, ¿no? como también los alcaldes que estaban en ese tiempo, en esa época, claro, los nobles. Nada de eso no firmaron ninguno. Entonces, al contrario, se fueron a la Plaza 28 y estos prefectos comenzaron a gritar, a hacer bulla, haciendo notar que los colombianos venían a reclamar sus tierras, dice, que firmaba ya sus tierras, que había regalado Leguía el año 22. ¿Quién? Leguía, un presidente nuestro, claro, Leguía. Augusto B. Leguía, claro. Augusto B. Leguía, que ha sido el presidente que más tierras ha regalado. Ha regalado tierras amazónicas al Brasil, ha regalado también tierras a Bolivia, parte del Río Titicaca, algo de eso. Bueno, listo, un montón de tierras. Bueno, es una historia real, ¿no? De la vida real. Pero que no encuentre un libro de historia. Que no había eso. Debe haber algunas breves historias, claro, de algún escritor o alguna parte, debe haber, tal vez pueden tener, pero que esta historia que les estoy contando, esta parte, no había. Claro. No nos permitían escribir por una razón, ¿no? El 25 de marzo del año 1933, ¿ya? Sí. Atacaron los colombianos con esas armas que he inventado ahí, 2 barcos de guerra, aviones. O sea, siempre ha sido tipo no. Chile, ¿no? Chile ha sido, por ejemplo, por Inglaterra. Claro, exactamente. Pero ellos ya vinieron a reclamar sus tierras, ya venían con armas en el Putumayo y se pararon frente a Huepí, que era la guarnición más emblemática nuestra aquí en la selva, donde estaba se había reunido la tropa, la gruesa tropa peruana. Ahí. Bueno, 800 hombres peruanos y tropa, ¿no? Bueno, teníamos solo un avión que era pues Secado Viñeto, que era nuestro piloto de avión de esos chinchileros que teníamos por ahí en ese tiempo, ¿no? Que no era un avión de guerra. Bueno, listo, eso. Entonces atacaron, bombardearon, asustaron a nuestros oficiales de la plana mayor y a la tropa. Según ellos dicen, para salvar las vidas de esas tropas, porque teníamos inferioridad numérica de tropa y de armamento. Entonces ellos tomaron la decisión de
a hacer la retirada por la trocha a Pantoja, que va a dar en el río Napo. Por ahí huyeron todos. Bueno, amanecer 26 de marzo ya. Silencio, todo eso ya. Los colombianos habían regresado amenazando que a las 7 de la mañana van a retornar. Pero antes que retornen ellos, a las 3, 4 de la mañana, aparecieron en el centro de Huepí, ya al amanecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. 7 hombres que decidieron quedar a defender la patria. Ya. Al reunirse, uno preguntó, ¿tú qué grados tienes? Yo, sargento segundo, y me llamo Fernando Flores Tenazón. Yo soy Cabo Reyes, ¿no? Era cabo. El otro, yo soy soldado, pinche, de San Martín. Yo soy un soldado que es del norteño. Bueno, Vargas Guerra también, yo soy soldado, voluntario. Bueno, y así 7 hombres se presentaron ahí, entre ellos. Entonces decidió sargento segundo Lores ser el jefe de esa guarnición y ordenó, con las armas que han dejado botando ya, metralladoras, armas, había trincheras, había todas esas cosas, a poner en esas trincheras, por este lado una ametralladora, por otro lado, por diferentes lugares estratégicos para defender. Tú vas a ir a tal sitio, tú a tal parte, tú a tal parte. Y este señor que me estás preguntando sobre Vargas Guerra subió a un árbol, de ahí que había un árbol grande, frondoso, y ahí subió su ametralladora. Y de ahí su misión era no dejar atracar a ningún barco de guerra a la tropa que venía ahí. Entonces eso cumplió su misión. Y así, en otro lado, así, comenzaron a defender a balazo limpio cuando ya atacaron los colombianos a las 7 de la mañana. Hasta que llegó casi las 12 del día, casi las 11:30, 12, en la que ya nadie disparaba. Lograron ese silencio de que nadie dispara para atracar, pero cuando llegaron a tierra, ellos pensaron que van a encontrar cientos de muertos por todos lados, oficiales a aprisionar o muertos también. Lo que encontraron primero, casi a la orilla del río nomás, en la subida, a un hombre agonizante, que era sargento segundo Fernando Lores. Fernando Lores Tenazón, que estaba agonizando. Ajá. Entonces le preguntaron su nombre, pero él tenía una placa, siempre los soldados tienen una placa en la que está su nombre. Entonces él dijo, eres sargento segundo Fernando Lores. Lo único que cuando le dijeron, lo que hizo es insultar, decir colombianos, hijos de, bueno, etcétera, cosas que no se puede hablar por la televisión. Y murió. Estaba agonizando y murió. Entonces un doctor se fue y trató de salvarle la vida, pero ya no pudo hacer nada. Claro. Y así iban avanzando, pero iban viendo. Dentro de eso había un militar, ¿no? Era un teniente, se llamaba Lozano, reportero de guerra. Gracias a ese señor que nosotros conocemos esta historia, porque él escribió toda esta historia tal como debe ser, porque estaba en el lugar del teatro de los hechos. Entonces él tuvo la gentileza de escribir eso y transmitirnos a los peruanos, especialmente a los parientes de estos que murieron ahí, estas historias. Claro, y ahí muere también Alfredo Vargas Guerra. Claro, ahí estando en el árbol, antes que muera Lores, antes que mueran iban muriendo otros, no sabían quién murió primero ahí, ¿no? Entonces, lo único que encontraron agonizantes era Lores, pero que antes de eso, al descubrir que estaba en un árbol ya mucho tiempo, que iba barriendo, no dejaba atracar, no dejaba salir un soldado, iban muriendo algunos colombianos, han muerto no muchos colombianos, pocos colombianos, ¿no? Como pocos peruanos también en esa guerra, pero descubrieron el lugar donde ametrallaron los barcos, le metieron metralla y cañonazos. Una de esas balas le pasó por el vientre, le partió el vientre, entonces él agarrando su vientre, sus tripas, vamos a poner esa palabra, ¿no? Entonces, y la ametralladora en otro lado del brazo se botó hacia la tierra del árbol. Y ahí lo rodearon los colombianos ya, a él.
y como le veían alto, grande, creían que era un oficial. Se interesaron, dijeron que nadie dispare, que hay que agarrarle, que le querían hacer, ven que no te vamos a hacer nada, todo eso. Él seguía algunas balas, todo disparó, mató a algunas personas y se acabó la bala. Entonces cuando no tuviera que hacer, él amenazaba que disparara y los otros se iban acercando. Dice que se va, que se rinda, que no le van a hacer nada, que para acá, ¿no? Entonces él dijo que no, yo vine aquí a defender mi patria, ¿no? Y para eso estoy acá. Entonces, esta arma es peruana, dijo así. Bien, hermano. Gracias. Ahí. Levantó el arma, sí, y dijo, y se va conmigo a la eternidad. Esta arma es peruana y se va conmigo a la eternidad. Y se lanzó al río Putumayo, un río caudaloso, con sangre, muertos, animales que había, todas esas cosas. Pues imagínate, con la tripa toda rota, dolor. Entonces, lo único que le vieron es, le querían tirar bala. Ahí le dijo, no disparen. A los valientes no se les puede matar, no se les puede hacer. Él es un héroe, un valiente. Entonces, él salió nuevamente, ¿no? Con el arma arriba, así, como un king. Después y vuelvo a sumergirse y nunca más aparece. Qué interesante, hermano. Gracias a usted. ¿Cómo se llama usted, hermanito? Ahí está. Yo me llamo Jaime Luis Isla Vargas. Yo soy sobrino de ese héroe. Ahí está, tío. Bueno, hay mucho dolor, pero también hay un orgullo, porque estaba ahí uno de tus tíos. Qué interesante, hermanito. Gracias por contarnos la historia y tú lo vives como un buen escritor. Gracias, hermanito. Gracias.